Libro de Eclesiastés, el capítulo 1 y el versículo 4. A ver, junticos, así dice la palabra de Dios. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. En el ámbito social, hermano, podríamos decir que una generación es un grupo de personas, que desarrollaron de alguna manera su estilo de vida y que cuentan con unas características especiales. Estas características son, yo diría que personas con un estilo de vida, un estilo de pensamiento, un tipo de creencia, un estilo ético de vida, moral, espiritual o cultural. Eso es una generación. Se dice que una generación puede durar 40 años, 45. Algunos dicen que puede durar 70 u 80 años. Y que nos habla esto de generaciones por ejemplo, se habla de la época de la generación de los 60, de los años 60, donde mirábamos un montón de personas. Bueno, a mí no me tocó esa época, pero era la época del rock and roll, de la marihuana, del pelo largo. Ayer hablábamos de modas en el discipulado y hablábamos de una moda en el pantalón que era la botacampana. ¿A alguien le tocó la botacampana? Al hermano Jorge le tocó la botacampana, está viejito, hermano. ¿Quién más dijo por aquí amén? Al hermano Gilberto, claro. A mí me tocó, pero verla, porque yo era pequeño. Pero uno veía como las botas de los pantalones eran más anchas que la cintura. Es verdad, y era de una tela que yo me acuerdo que la llamaban que terlete, ¿cierto? Y eran los pantalones sin correa, con la pretina, era una época, entonces se llama la generación de los 60. Vienen otras épocas donde uno mira cómo la sociedad se pervierte. Viene la época donde el rock, no el rock and roll, sino el rock, entran en la sociedad. Entonces ya esa sí me tocó a mí, un poquito más grandecito. Y era una generación donde en las propagandas de la radio, bueno, había una emisora donde le decían a la gente, y hasta en la televisión salía la propaganda que decía: llena tu cabeza de rock. Era la propaganda. Y era un montón de gente peluda. A mí me tocó ser un peludo, ya no, pero me tocó ser un peludo. Henry también en su época fue peludito, pero ya no. Ya somos calvos. Pero era la época del relajo, donde la generación de esa época tenían un estilo de vida relajado, marihuana, sexo, placer, poco trabajo. Hubo una época en Colombia, eso fue más o menos en los 80, en Antioquia se vivió muy fuerte, y fue la generación de los Pablo Escobares. Y fue una generación, hermanos, donde los jóvenes querían ser pillos, querían ser malos, querían ser delincuentes. Y era como un honor morir por una persona como esta, como el señor Pablo Escobar. Muy amable, hermanita, usted es muy formal. Ella es la hermana Dora. Y era la generación de los jóvenes de esa época, todos como que vibraban al son de las balas, al son de la explosión, de la dinamita y todas estas cosas. Y uno dice que han habido generaciones buenas, pero han habido generaciones malas.
Y esta noche quiero preguntarle a ustedes, hermanos, ¿de qué generación son? ¿De qué generación somos? Salomón, lleno de años y de sabiduría, decía: generación va y generación viene, y la tierra permanece para siempre. Cuando uno mira entonces la Biblia, se da cuenta que hubo unas generaciones que marcaron la historia de la humanidad, al menos de la humanidad espiritual o de la gente de la Biblia. El Evangelio de Mateo nos habla de la genealogía de Jesús y habla de que de tal época a tal época hubo tantas generaciones. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación. Estoy leyendo en el versículo 17. San Mateo capítulo 1, versículo 17. De manera que de todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. 14 generaciones. Pero cuando uno mira la genealogía de Jesús, uno ve que hay una sola línea, y es la línea de los hijos de Dios. Amén. Es la línea de los hijos de Dios. Podríamos decir que eso es una sola generación. Eso es una generación. Porque una generación nos habla de conjuntos indefinidos de individuos que nacen en un periodo similar de años y que comparten elementos culturales, morales o religiosos o de fe o de creencias que han marcado sus vidas. Se habla de generaciones destruidas, hermanos, se habla de generaciones destruidas y con poca expectativa futura o negativa a causa de la falta de desarrollo. ¿Sabe que uno veía en la Comuna 13 personas que no alcanzaban su desarrollo porque no tenían ni el deseo de estudiar, ni el deseo de trabajar, ni el deseo de vivir? No tenían ese deseo. El promedio de vida era 21 años, 22 cuando más. Y uno decía, qué pesar. Gente que no tiene una visión, que no tiene un deseo, que no tiene un derrotero, que no marcan un camino. Miramos hoy en día una sociedad, hermano, sin valores. Yo diría que esta es la generación del sexo, donde todo se dirige hacia lo sexual, todo. Mire y verá. Y se han olvidado o se han alejado de Dios. Aquí vemos varias generaciones. Los de la época de la botacampana, los de la época del rock and roll, los de la época del rock. Podríamos decir que aquí hay generaciones de las guascas, ¿o no? ¿O no? Jefferson es de las guascas, de la generación de las guascas, aunque está joven. ¿O no? Aquí tuvimos un joven que nos cantó en rap y nos hizo llorar a todos. ¿Sí o no? Es de una nueva generación. Pero aunque hayan edades y etapas acá que marcaron una generación y que marcaron nuestra manera de ser, mire, hay una etapa o una generación que va teniendo sus nombres, las generaciones les van poniendo sus nombres, pero la Biblia me habla de una generación diferente, Salmo 24, mire hermano, esto es una hermosura, esto es una belleza. Actualmente, desde la mitad del siglo XX en adelante, las sociedades han presentado cambios culturales. Desde la mitad del siglo XX en adelante, las sociedades han presentado cambios culturales tan significativos que cada 10 años se crea una nueva generación con intereses, perspectivas y actitudes y valores diferentes y totalmente opuesta a la que seguirá en la historia o en el orden histórico. Miren lo que le digo. El Salmo 24 nos habla de una generación especial, y a esa, hermano, hermana y amigo, es la que usted y yo pertenecemos. Amén, amén. O que queremos pertenecer a esa generación.
Que no nos conozcan por estar, sabe que había una época en mi tiempo que era la época de los punqueros. Y eran unos jóvenes que se ponían botas con la punta de hierro, con los pantalones rotos, con el pelo, con la cresta así, se llamaba la cresta, ese motilado. Y se la pintaban de todos los colores. A mí me tocó ponerme chuzos en el hombro y guantes y manillas de chuzos. Eran de chuzos. Y la música no se entendía, pero la bailábamos. Fumábamos marihuana y delinquíamos. No nos importaba la vida, hermano, no nos importaba la vida. Hasta que conocí una nueva vida, y es la vida en Jesucristo. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y mire lo que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Entonces dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y añade la Biblia: esa, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Le digo que usted y yo somos de esa generación, de los que buscan el rostro de Dios, de los que quieren ser diferentes, de los que queremos ser limpios de manos y puros de corazón, de los que no elevamos nuestra alma a cosas vanas y tratamos de vivir una vida íntegra y en santidad delante de Dios y de los hombres. Esa es la generación de los hijos de Dios. Esa es la generación que está esperando el Señor, hermano, que se manifieste. Esa es la generación que está esperando esta sociedad. Estamos esperando una generación que se levante con el poder del Espíritu Santo, que no se avergüencen de llamarse cristianos, que prediquen a Jesucristo con el alma. ¿Sabe? Yo veía a Gilenita ahora predicando. Yo amo a Gilenita, la amo con el amor del Señor, con mucho respeto. Se lo he dicho muchas veces. Yo quisiera que ella tuviera un buen esposo, que ella fuera alguien especial en este lugar. Y lo es alguien especial. Un día le dije a Mari: ella es mejor que tú, Mari. Te lo dije, Mari, ¿cierto, verdad? Ella es mejor que la mamá, ella es de una nueva generación. La mamá le puso principios, el papá le puso principios, la abuela le puso principios, y ahora ella es de las que buscan al Señor, de las que quieren agradar a Dios, de las que quieren predicar su nombre, de los que quieren vivir en santidad, hermano. ¿Cómo no desear ser de esa generación? ¿Cómo no querer ser una generación que quiera agradar a Dios? ¿Sabe? En medio de esta cultura y en medio de esta sociedad, en medio de esta generación, hay un montón de gente, hermano, pervirtiéndose en estos momentos. Y se alegran de pertenecer a esa generación. No, yo no me alegro de eso. Yo me alegro de ver jóvenes como ustedes, como aquel, como aquella, como aquel otro, que en vez de estar tomando trago, que en vez de estar diciendo groserías, que en vez de estar practicando el sexo, están aquí, buscando al Todopoderoso, hermano. Buscando al que vive, buscando al que es, buscando estar en el cielo, hermano. Esa es la generación de los hijos de Dios. Él nos mostró el camino, Él nos mostró su salvación, Él nos regaló su espíritu, Él nos hizo sus hijos. Somos de una generación diferente. Por eso la gente dice: estos son como raros. Sí, somos raros, hermano, claro que sí, somos raros para el mundo, pero somos perfectos para Dios. ¿Sabe, hermano? El Señor pregunta y dice: ¿quién subirá al lugar santo? ¿Quién estará en el monte del Señor? ¿Quién estará en el lugar santísimo? Y entonces hay una respuesta: el limpio de manos. ¿Dónde está esa generación? Aquí está esa generación. Aquí vemos gente limpia de manos. Nuestras obras son hechas para Dios. No queremos desagradar a Dios, no queremos ofender a nadie. Aquí está esa generación, limpios de manos, puro de corazón. ¿Dónde están los puros de corazón? Es verdad que a veces fallamos, es verdad que a veces cometemos algunas locuras, es verdad que a veces por nuestra juventud fallamos a Dios, pero queremos ser limpios de corazón, porque hemos entendido que solo los limpios de corazón verán a Dios. ¿Aquí está esa generación o no está? Aquí está esa generación. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Sabe, hermano? Nos hemos dado cuenta que las riquezas, que la juventud, que la hermosura, que todas esas cosas son vanidad,
Y ¿sabe qué hacemos? Dedicamos lo que somos a Dios. La hermosura que tenemos de parte de Dios, yo me considero bonito. Créamelo. Y le leo donde dice la Biblia que Él hermoseará a los justos con la salvación. ¿Cierto que sí o no? ¿Sabe, hermano? Nuestra belleza, nuestra inteligencia, nuestro dinero, lo que nosotros tenemos, no lo dedicamos a la vanidad, porque somos de una nueva generación. Somos de la generación de los que buscan el rostro del Señor. Y todo lo que tenemos es para Él, para Él. ¿Sabe? La gente nos dice por ahí en la calle, algunas jóvenes, ustedes como cantan de bonito, ustedes deberían de cantarle al mundo. ¿Y sabe qué decimos nosotros? Al mundo, somos del Señor. Nuestra voz, nuestro talento, nuestra juventud, nuestra hermosura es del Señor. Es que no somos de esta generación que se pierde, somos de la generación que se salva. Amén, amén, amén. No hemos elevado nuestra alma a cosas vanas. Es verdad que la gente y el mundo ofrecen un montón de cosas, pero nosotros preferimos a Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. ¿Cierto que sí, hermano? No hay vanidad en nuestras manos. Somos puros de corazón, no elevamos nuestra alma a cosas vanas, ni juramos con engaño. Es decir, cuando vivimos lo que decimos ser. Esa es la generación que el Señor quiere. Una generación que no se avergüence de predicarle. Una generación que no se avergüence de entrar por esa puerta y de salir por esa puerta. Una generación que donde quiera que vaya, hermano, huela a su Dios. Una generación que donde vaya, respire a Jesucristo. Una generación que donde esté, hermano, levante sus manos al cielo y pueda decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Una generación, hermano, que no le dé pena servirle a Dios. ¿Sabe, hermano? Tal es esta generación, vea. Esa generación que es la que Dios quiere y la que Dios está esperando. Yo diría que hasta el mundo entero está esperando esa generación. La está esperando. Yo miro el mundo cómo se pierde, miro el mundo cómo gime, miro el mundo cómo llora. Miro el mundo sin esperanza, hermano. Pero hay como en el ambiente, como que se está esperando que se levante una nueva generación. Una generación de los que le dicen al Señor, yo lo haré, Señor, dígame qué hay que hacer, dígame, porque yo soy suyo, dígame qué hay que hacer que yo lo haré. Una generación, hermano, de los que le digan al Señor, no importa lo que me mandes, yo te obedeceré, Señor, yo te obedeceré. Una generación, hermano, que le pueda decir al Señor, póngame donde quiera, que yo voy a vivir para mostrar que usted es mi Dios, que usted es mi Señor y que yo no soy de aquí, que soy de arriba, porque quiero sentarme en su trono. Mire, hermano, sentarme en su trono no, estar allá en su presencia. ¿Cierto que sí? Pero la pregunta del Salmo es, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en un lugar santísimo? Yo quiero ver a Dios. Gile lo acabo de predicar, queremos es ver a Dios. Pero esa generación de los que quieren ver a Dios, ¿sabe, hermano? Yo me pongo a recordar cuando el Señor me salvó. Estaba en un cumpleaños, yo era fotógrafo, era unos 15 de una joven. Y estábamos tomando las fotos y había unos recesos que se hacían y se me perdió la quinceañera. Yo estaba simpatizando, tenía la Biblia en el bolso y me fui a buscar a la muchacha. ¿Qué se haría la quinceañera? Tengo que terminar mis fotos para irme. Y empecé a buscarla en toda la finca y cuando la encontré, estaba por ahí con unos 14 o 15 jóvenes fumando marihuana y diciendo palabrotas y con su vestido bonito, con su maquillaje bonito y con un montón de muchachos que estaban bien presentados, bien bonitos y estaban fumando marihuana todos por ahí detrás de una piscina y hablando de parcero y de ñero y un montón de groserías que decían con su lenguaje brusco y ¿cómo diría yo? De barro, de allá, de vicio. Y yo acercándome a ellos, simpatizando al evangelio, con mi Biblia en el bolso del maletín de donde tenía la cámara, y escuché, y yo dije, no puede ser ella no puede ser. Pero me arrimé bien, y era ella con todos sus compañeros, y dije, yo hablo así como ellos. Yo pienso así como ellos. Y me recosté en una pared y le dije al Señor, Señor, mira, yo aquí tengo la Biblia en este bolso, estoy yendo a los cultos hace algunos días y yo hablo así como ellos, yo pienso así como ellos, pero yo no quiero pertenecer a ese grupo. Yo quiero pertenecer al grupo que son de arriba, que hablan diferente, que piensan diferente, que actúan diferente. Y sabe, hermano, aquí
Aquí estoy, hermano, predicando la palabra del Señor. Esa es la generación que el Señor quiere, hermano. Una generación bien dispuesta, una generación que se pare a predicar en un parque, una generación que vaya y toque una puerta, una generación, hermano, que le diga al Señor: aquí estamos, Señor. Y el mundo está esperando eso, hermano. ¿Sabe cómo hemos ido al parque? ¿Cómo han ido los jóvenes? Los jóvenes, serenata al parque, los jóvenes. Se van, hermano, sabe, una nueva generación. Una generación que quieren agradar a Dios. Y está empezando un año, o se está acabando este año, ya esto, ya lo que fue. Pero va a empezar un año nuevo, hermano. Y qué bueno decirle al Señor eso, hermano: yo lo haré, Señor, yo te obedeceré, sin reservas ni condiciones yo te serviré, Señor, porque soy de una nueva generación, de la generación de los que quieren ver a Dios. Yo lo he dicho siempre, le he estado pidiendo a Dios y lo he hecho en mis oraciones. Le digo al Señor: Señor, mira, yo ya tengo 51 años. En estos días por la mañana le dije al Señor: Señor, tengo 51 años, tengo la presión alterada, ya estoy como para irme, Señor. Y le dije al Señor: Señor, yo quiero ver una nueva generación. Y me fui a orar por mi hijo Samuel, que estaba acostado, estaba dormido. Ni cuenta se dio el gordito, pero me fui a orar por él. Y le dije al Señor: Señor, qué bueno yo poder ver a mi hijo, qué bueno yo poderlo ver predicando sin pena, predicando con autoridad, lleno del Espíritu Santo. Mientras el mundo, hermano, quiere llenarse del espíritu del mundo, qué bueno que haya una generación que se levante y diga: yo quiero ser de aquella generación llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando uno mira la genealogía de Jesús, hermano, en medio de esas generaciones se levantó un hombre como David. Pero era una generación que estaban allá, era normal que salieran gigantes, pero no era una generación. Había alguien allí que era de esa línea, de esa genealogía de Jesús, que dijo: yo voy y peleo con el gigante, yo lo haré, dígame, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que está desafiando al pueblo: yo pelearé por el Señor. En medio de esas genealogías, hermano, se levantó un hombre como Salomón, lleno de sabiduría, de inteligencia, un hombre que fue respetado y temido por todas las sociedades de la época. Se levantaron hombres como Daniel, hermano, un pelado que se guardó para Dios, que se conservó para él. Jóvenes como Sadrán, Mesad y Abednego, que los obligaron a que se postraran frente a una estatua, y ellos dijeron: nosotros no somos de aquí ni nos parecemos a nadie, somos de otra generación. Pero tienen que doblarse. No nos vamos a doblar, no nos vamos a doblar. Pero Dios no nos va a defender. Si Dios no nos defiende, no importa, somos de arriba. Una generación va y una generación viene, y la tierra permanece. Pero llegará el día, hermano, en que solo quedará la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Solamente va a quedar esa generación, porque el cielo y la tierra que hay pasarán. El cielo y la tierra que hay pasarán, pero quedará esa generación. ¿Cuál generación? La generación de los que buscan tu rostro, oh Dios. Y aparece una genealogía: Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios de Daniel, el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios al cual adoramos, al cual servimos, al cual hace vibrar nuestro corazón. Yo le digo al Señor: que alguien me reemplace, Señor, que alguien me reemplace, que alguien se pare con autoridad y predique tu palabra, que alguien se pare lleno del Espíritu Santo y no le dé miedo decirle a la gente que es pecadora, que alguien lleno del Espíritu, hermano, pueda reemplazarme y decir: yo sirvo al único y verdadero Dios, porque quiero verlo, quiero ser de esa generación. ¿Dónde está esa generación, hermano joven? Yo quiero invitar a un joven que le quiera decir al Señor: Señor, yo quiero hacerlo, yo quiero ir, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero predicarte, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde están esos jóvenes? Yo he predicado a una iglesia que es de una nueva generación, que han conocido un camino que se llama Jesucristo, que saben para dónde van, que saben qué es lo que tienen, que saben qué es lo que van a recibir. ¿Sabe, hermano? Dios nos ha dado su espíritu por charlar o porque Él necesita gente que quiera subir al monte de Jehová, que quiera estar en el lugar santo. Pero para eso, hermanos queridos, es necesario tener limpio el corazón, tener las manos santas, tener
tener elevado nuestro corazón a cosas grandes, a cosas especiales. No eleves tu corazón a cosas vanas. No pienses en el bullincito, no pienses en la pinturita, no pienses en el noviecito impío. No, nosotros no somos de esa generación. Somos de la generación que piensa en cosas grandes, en cosas grandes, en cosas de arriba. ¿Sabe, hermano? Aquí está el Señor esta noche. ¿Has escuchado la palabra de Dios? Generación va y generación viene. ¿De cuál generación eres tú? Que se hable de estas generaciones, hermano. Se ha hablado de aquellas generaciones que, como Moisés, se sostuvieron como viendo al invisible. Se ha hablado de aquellas generaciones como Noé, que sin importar las críticas de los demás, obedeció a Dios y construyó un arca para salvarse. Se ha hablado de generaciones como David, que pelearon contra gigantes y vencieron. Se ha hablado de generaciones como Daniel y sus amigos, que apagaron fuegos impetuosos y que taparon bocas de leones por amor a su Dios. Se ha hablado de generaciones de cristianos que no les importaba si los mataban, hermanos, si los apedreaban o los quemaban. No les importaba eso, porque eran de una generación especial. Hay generaciones que se pierden en el vicio, hermano. Hay generaciones que se pierden en la maldad. Pero esta generación, hermano, es de las que quiere ir al cielo, de las que van para arriba, de las que saben cuál es su Dios, de las que no le importa lo que tengan que dejar, hermano. Lo importante es hacerlo. De esa generación que le dice al Señor: heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo lo haré, yo te obedeceré, Señor. Yo quiero hacerlo para tu gloria y para tu honra, Señor. Alabe al Señor esta noche, hermano.